Quizá, no hace tanto daño, quizá. Quizá, sí. Era por eso que voy a decir. 100 gramos de patatas cocidas son 90 calorías. 100 gramos, o sea, podéis pinchar de patatas si queréis, no es una barbaridad, es como una cucharada de aceite. Pero si esos 100 gramos de patatas están fritas, la cosa sube hasta 300 calorías. 3 veces más, casi 300. Y porque todo lo que está bueno engorda. Claro, porque tiene aceite. Porque tiene aceite. Las guisadas, según la cantidad de aceite que eches. Si es poco aceite, pues... Sí, pero si le echa agua, ya... No. Un guiso de patatas, pues si lleva 100 gramos de patatas, aparte lleva carne o otra cosa, pues ponle que será solo en calorías de patatas 120, 130. No es una cosa. Claro, 100 gramos. Si hace un kilo... Son cada 100 gramos por ejemplo. Luego, el pan y los cereales, o otro tipo de cereales, el pan, ahí, cualquier cereal, hay que hacer, tomarlo diariamente. Pero cuidado, el pan, 1 o 2 raciones. Una ración de pan son 40 gramos. Es decir, como máximo 40 o 80 gramos día. Mucho más. Las legumbres, tomarlas 1 e incluso mejor 2 veces por semana. Las verduras, una vez al día al menos. Una vez al día de verdura. De verdura y hortalizas, perdón. La fruta, 2 veces al día. Almuerzo y cena. O a media mañana y a media tarde, lo que queráis, pero 2 veces al día. Una fruta de unos 150 o 200 gramos aproximadamente. Cuidado, el plátano tiene doble calorías que las otras. Eso hay que tener cuidado. Los lácteos, hay que hacer un consumo de lácteos, o de leche como tal, o bien de yogur o de queso, el equivalente a 600 centímetros cúbicos de leche al día. 600 centímetros cúbicos de leche. ¿En litro qué sería eso? Sí, no, 600 centímetros cúbicos, 0,6 litros. Vaso. No, un vaso es de 150 gramos. 150 centímetros cúbicos en España normalmente. Si es grande, 200. Serían 3 vasos. Pero, perdón. Es triple. Es la leche. No puede. No, ¿cuántos? Sí. Pero entre leche y yogur y queso. Yogur como leche. No, yogur menos calorías que leche. Sí, ahora os digo. Os voy a poner ejemplo. Los huevos. Oye, todo el mundo ha demonizado los huevos, pobres huevos. Los endocrinos hemos llegado, los nutricionistas hemos llegado a la conclusión hace ya años, que los huevos no son tan malos, son buenísimos. Se puede tomar hasta 7 huevos al día. Perdón, a la semana. Hasta 7 huevos a la semana. Al día no. Yo creo que 7 no pasa. Se puede tomar perfecto. Cada huevo. Cuidado, tampoco frito. Un huevo cocido o un huevo mediano de unos 70-80 gramos, 70 gramos, que es un L, ¿no? Un huevo cocido o a la plancha, pues son unas 150 calorías. Que no es una cosa exagerada. Si eso lo hacemos en tortilla francesa, depende del aceite que le echemos a la tortilla francesa. Sí. Si cogemos un huevo, una tortilla francesa de un huevo, y le añadimos una cucharada de aceite, ya son 90 calorías más, 150 van aumentando 240. Y si hacemos el huevo frito, 325 calorías. Entonces, pensar. Si llamamos un huevo, no se come un Luego, la carne hay que tomarla por lo menos unas, vamos a poner un promedio de 4 veces a la semana. Y el pescado igual, otras 4 veces a la semana. Puestos a elegir, y estando en España, mejor que el pescado que carne. Porque además tiene menos calorías el pescado, ahora diré, pero casi bastante.
Bueno, no tan bastante, en algunos casos, pero sí, bastante. El aceite de oliva, ya os he dicho, entre 4 o 5 cucharadas. El agua, os he dicho, 1 o 2 litros. En cuanto a las bebidas, tomar 1 o 2 cervezas o 1 o 2 copas de vino tinto o blanco al día, está bien. No pasa nada. Se puede hacer perfectamente. Una o dos. Como de... No, 100 centímetros cúbicos. Esta hermana de 400. Ahora lo digo, hasta lo mismo que tiene que estar así. Y luego, pues, bueno, una cosa, cuidado con los precocinados. Que además es que los usamos.